Hola de nuevo, continuamos con la siguiente parte del video. En esta ocasión vamos a explicar el ejemplo 2.37. Dice aquí, sean A un número menor que B y vamos a trabajar en el espacio funciones continuas definidas en el intervalo AB. No más que en esta ocasión trabajaremos con las funciones complejas. Van desde el intervalo hacia el campo de los números complejos. En clase les he dicho que usualmente no hacemos diferencia en el campo. Nos gusta trabajar al mismo tiempo el campo real o el caso complejo. Pero en esta ocasión solamente nos vamos a centrar en el caso complejo. Y definimos el operador T, que tiene como dominio el espacio y funciones continuas y tiene como codominio el campo de los números complejos. Y está definido mediante la fórmula que tenemos aquí. Pues la afirmación es que T es un operador lineal acotado. Bueno, en particular, como su codominio es el campo, pues en particular le podemos llamar un funcional. Así que vamos a demostrar que es un funcional lineal acotado y que su norma es e a la 2b menos e a la 2a dividido entre 2 por b menos a. Entonces vamos a demostrar este ejemplo. Bueno, ya lo tengo aquí anotado. Pues vamos a demostrarlo. Lo primero que tenemos que verificar, aunque sea de forma muy breve, pues que el funcional efectivamente está bien definido. Y para ello, pues notemos que si f es una función... Bueno, para simplificar la notación, tenemos aquí pues esta función. Esa función está involucrada, vamos a definirla. Definamos, vamos a darle un nombre, la función h, que está definida desde el intervalo AB a los complejos, que está definida como h de s igual a e a la 2 menos 3i de s para cada s en el intervalo AB. Entonces, para simplificar la notación le ponemos un nombre. Entonces, si f pertenece al espacio de funciones continuas, entonces f por g, pues que diga f por h, la función h pues es una función exponencial compleja, la cual es continua. Así que si f es una función continua, pues el producto de f por h pues también va a ser continua. Es continua en el intervalo compacto desde A hasta B y en consecuencia pues va a ser integrable. Entonces f por h es continua e integrable en el intervalo de A hasta B. Y entonces pues como f por h pues es una función integrable, pues entonces la integral existe y es un número complejo. Y al multiplicarlo por 1 entre b menos a, pues sigue siendo un número complejo. Y existe. Entonces tenemos que t de f existe y es un número complejo. Y en consecuencia el operador t está bien definido. ¿Qué significa que esté bien definido? Pues que se come funciones continuas y nos da como resultado números complejos. Entonces sí, pues está bien definido. Bueno, siguiente paso, pues hay que probar que es lineal. La prueba de la linealidad, pues también es algo sencillo en este caso. Entonces, para ello nos tomamos dos elementos del dominio, es decir, dos funciones continuas y un escalar. Entonces, pues verificamos cuánto es t de lambda f más g, que por definición del funcional sería 1 entre b menos a
por la integral de a b de la función lambda f más g. Para simplificar la notación, pues a la exponencial ya le llamé h. Así que sería 1 entre b menos a por la integral de a hasta b de lambda f más g multiplicado por la función h. Pero por la linealidad de la integral, sabemos que esto sería lambda de 1 entre b menos a por la integral de a b de... No me va a caber, lo voy a escribir aquí abajo. Esto sería lambda por 1 entre b menos a por la integral de ab de f por h y luego más 1 entre b menos a de la integral de a b de g por h. Y esto pues sería lambda, esta primera parte pues es t de f y luego más 1 entre b menos a por la integral de g por h, pues eso es t de g. Y entonces con esto verificamos que t de lambda f más g es igual a lambda de t de g más t, lambda de t de f más t de g, es decir, el funcional t separa sumas y los escalares salen del argumento. Entonces, pues con esto probamos que el operador t, que el funcional t efectivamente es lineal. Bueno, ya que sabemos que es lineal, pues entonces ahora sí nos vamos a demostrar la parte de que es acotado, lineal acotado. Y para ello, pues como les había comentado en los videos, en los videos anteriores, pues nos auxiliamos de dos resultados, proposición 231 y corolario 323. Corolario 323, inciso 1. Lo que tenemos que hacer para demostrar que es lineal acotado, tenemos que demostrar, se me mueve esto, entonces tenemos que demostrar, usamos el inciso 1, entonces tenemos que demostrar que existe un número c mayor o igual que 0, tal que la norma de t de f, en este caso sería la norma de t de f, estoy aquí en el inciso 1, tenemos que demostrar que la norma de t de x es menor o igual que c por la norma de x, pero las normas en sus respectivos espacios. En nuestro caso t de f es un número complejo, así que le ponemos módulo, y esto tiene que ser menor o igual que c por la norma de f. F pertenece al espacio de funciones continuas. La norma usual que hemos venido manejando en el espacio de funciones continuas, pues es la norma infinito. Quedamos que a menos que no se dijera otra cosa, la norma a considerar es la norma infinita. Entonces tenemos que demostrar de aquí, lo que escribí en el recuadro azul. Entonces para ello, pues hay que hacer una estimación. Tenemos que estimar cuánto sería el módulo de t de f. Bueno, hacer una estimación, hacerlo menor o igual que algo por la norma de f. Pues esto sería el módulo de 1 entre b menos a de la integral de a b de f por h. Y esto, por la desigualdad del triángulo para la integral, pues sería 1 entre b menor o igual que 1 entre b menos a multiplicado por la integral del módulo de f por h. Entonces obtenemos esta estimación. Pero ahora notemos que esto va a ser igual que 1 entre b menos a por la integral de ab del módulo de f. Bueno, aquí hay que hacer una observación. h de s se había definido como la exponencial e a la 2 menos 3i por s
e a la 2 menos 3i por s, que lo podemos descomponer como e a la 2s por e a la menos 3i por s. Entonces el módulo de h de s sería el módulo de la exponencial, sería el producto de los módulos. Pero este de aquí sabemos que es un complejo de módulo 1. Es un complejo que pertenece a la esfera unitaria. Tiene módulo 1. Entonces el módulo de el segundo módulo desaparece porque es 1. Entonces nomás nos queda el módulo de e a la 2s. Pero e a la 2s es un número positivo, es mayor que 0. Por lo tanto su módulo pues es e a la 2s. Entonces un brevísimo recordatorio de variable compleja. Entonces la integral de f por a, el módulo de la función f multiplicada por la función h, pues sería el módulo de f multiplicado por e a la 2s. Así que nos va a quedar el módulo de f de s multiplicado por e a la 2s. Como ya le pusimos variable, pues entonces le ponemos el diferencial. Entonces aquí nada más ponemos una brevísima afirmación, ya que el módulo de h de s es e a la 2s. Entonces este de aquí fue un breve recordatorio, vamos a borrarlo para continuar con la demostración. Ahora, tenemos que aparecer la norma infinito de f, y para ello hacemos otra afirmación. ¿Cómo se compara el módulo de f de s comparado con la norma infinito? Pues la norma infinito sabemos que es igual al supremo de estos valores. En consecuencia, todos los módulos de f de s son menores o iguales que la norma infinito. Y entonces, por monotonía de la integral, esto es menor o igual que 1 entre b menos a por la integral de a b de la norma infinito de f multiplicado por e a la 2s. Entonces llegamos a este punto de la estimación. Y a continuación, pues ya podemos hacer esta integral. La norma infinito de f ya es un número. Es un número. Entonces, esa constante la podemos sacar de la integral. Y entonces nomás tenemos que integrar la integral desde a hasta b de la función e a la 2s. Bueno, pues para integrar esa función, pues de hecho ya es una función real de las que solemos integrar todo el tiempo, que nomás sería cuestión de completar el diferencial. Bueno, haciendo un cambio de variable, u igual a 2 por s, entonces el diferencial de u pues sería 2 veces el diferencial de s, así que completamos diferencial, lo que siempre hacemos en cálculo. Total que nos va a quedar de esta forma, nos va a quedar e a la 2b menos e a la 2a dividido entre 2 por b menos a. Y eso multiplicado por la constante, la norma infinito de f. Y esto se va a cumplir para cualquier función en el espacio de funciones continuas. Entonces ya probamos lo que escribimos aquí en el recuadro azul. Si existió la c. ¿Quién va a ser la c? Pues esto de aquí es la c. Es el que toma el valor de c. Entonces, como si existió el c, ya podemos usar el corolario 232, inciso 1, que nos da dos consecuencias. Si sí existió si t es lineal, lo cual ya probamos, y si sí existió la c, pues entonces, conclusión 1, t es lineal acotado, y conclusión 2, tenemos una estimación para la norma, que nos dice que la norma del funcional, pues es menor o igual que la c que acabamos de encontrar. Entonces vamos a escribir esto que acabamos de mencionar.
Entonces, por el corolario 2.32, inciso 1, tenemos que t es lineal acotado. Es un funcional lineal acotado. Y afirmación 2, la norma del funcional es menor o igual que la constante que acabamos de encontrar, que sería e a la 2b menos e a la 2a dividido entre 2 por b menos a. Pues ya vamos llegando a lo que queríamos demostrar. La afirmación en el ejemplo decía que t era un funcional lineal acotado y que su norma de hecho es este de aquí, es este valor. Entonces ya tenemos una estimación, ya tenemos que la norma de t es menor o igual que este número. Ahora nos falta la estimación en el otro sentido, probar que la norma de t es mayor o igual que este número. Y para eso pues les había dicho que nos auxiliamos de la proposición 2.31, ya que la norma de t es igual al supremo de las divisiones, la norma de los t de f dividido entre las normas de f. Entonces para ello pues nos tomamos una función que pertenezca al dominio, es decir, en este caso al espacio de funciones continuas. Y pues tiene que ser una función en particular. Alguna función en particular. La que nosotros escojamos nos va a dar algún tipo de estimación. Pero como nosotros queremos una estimación específica, pues entonces tenemos que utilizar una función específica. Bueno, pues esta función de aquí, la parte compleja de la exponencial, pues como que nos podría causar un poquito de problemas. Pues entonces vamos a escoger una función f que anule la parte compleja. Pues vamos a escoger f de s como e a la 3i por s. De esa forma, al multiplicarlo por esta función exponencial, pues va a desaparecer la parte compleja. Entonces tomamos esa función. Vamos a llamarle f0. La función dada por f de s igual a e a la 3i por s para cada s en el intervalo. Entonces pues vamos a utilizar esta función. Bueno, dos observaciones. Primero, f0 efectivamente pertenece al espacio de funciones continuas. f0 es una función continua, compleja continua. Y además no es la función 0. Segunda afirmación, ¿cuánto es la norma infinito de f0? Bueno, pues el módulo de f0, el módulo de f0 evaluado en cualquier número s, pues sería el módulo de e a la 3i por s, pero como acabamos de mencionar, esos de ahí son complejos de módulo 1. Así que los módulos de todas las evaluaciones siempre valen 1 y el supremo de todos ellos pues sigue siendo 1. Por lo tanto, la función f0, su norma infinito, es 1. Y tercera afirmación, pues ¿cuánto es t de f0? T de f0 es 1 entre b menos a por la integral de a b de f0 multiplicado por la función h. Pero por como lo escogimos, si multiplicamos f0 por la función h, pues nos va a quedar... pues ese es el producto f0 por h, pues es multiplicar e a la 3i por s y luego multiplicarlo por e a la 2 menos 3i por s. Y esto pues nomás nos queda e a la 2s. Así que este de aquí es 1 entre b menos a por la integral de a b
de e a la 2s con respecto de s. Y esta integral pues fue la que hicimos hace un momento. Esta integral nos da como resultado e a la 2b menos e a la 2b menos e a la 2a dividido entre 2 por b menos a. Y entonces para obtener la conclusión que estábamos buscando, pues utilizamos la proposición 2.31. Entonces de la proposición 2.31 tendríamos que la norma de t se define como el supremo de las funciones en el espacio de funciones continuas que no sean la función 0, y es el supremo de las divisiones, el supremo de las normas de t de f dividido entre las normas de f. Claro que estas normas pues depende de dónde a dónde está definida la función. Las t de f están en los complejos, así que es el módulo, y las f pues están en el espacio de funciones continuas, pues es la norma infinito. Entonces la norma de t es el supremo de todas estas divisiones, así que en particular pues va a ser mayor o igual que la división t de f0, el módulo de t de f0 dividido entre la norma de f0, la norma infinito, para el f0 que nosotros nos acabamos de escoger. Pero pues ya tenemos que la norma infinita de f0 es 1 y el módulo de t de f0, bueno, t de f0 es este número. Y como a es menor que b, pues entonces b menos a ya es un número positivo. Y también como la función exponencial e a la x pues es una función creciente, de hecho estrictamente creciente, entonces e a la 2b es estrictamente más grande que e a la 2a. Así que el número de arriba, e a la 2b menos e a la 2a, pues también es un número positivo. Así que el módulo de este número pues es el mismo. Entonces es e a la 2b menos e a la 2a dividido entre 2 por b menos a. Entonces ya podemos dar conclusión. Por lo tanto, tenemos que t es un funcional lineal acotado, es decir, pertenece al espacio dual del espacio de funciones continuas en el intervalo AB. Entonces, t pertenece al espacio dual del espacio de funciones continuas si es un funcional lineal acotado, y juntando la doble desigualdad, la que tenemos aquí y esta que probamos aquí, pues entonces por doble desigualdad concluimos que su norma es igual a e a la 2b menos e a la 2a dividido entre 2 por b menos a, que era lo que estábamos buscando. Bueno, hasta aquí con este video, continuamos en la siguiente parte. Hasta luego.